tengan todos. Buenos días. Gracias por su presencia en este conversatorio. Los organizadores del evento pues muy amablemente me invitaron a que moderara esta sesión y en la compañía de Elmer y de Alejandro vamos a estar conversando alrededor de la relación medios y encuestas. Realmente yo estoy cumpliendo el verdadero papel que me corresponde, que es de preguntar. Yo soy preguntón. Mi papel es ser preguntón. Cuando se desarrolla, digamos, la relación encuestas con los medios, normalmente el medio es el que me pregunta a mí. Ahora me toca a mí hacer la contraria, que es preguntarle a los medios una serie de aspectos relacionados con este mundo de la opinión pública. Digamos, para iniciar esta conversación, aunque tengo algunos tópicos en la mente para desarrollar, quisiera hacerlo como vamos a ir, digamos, abriéndonos en la conversación sin ningún derrotero específico. Yo quisiera, Elmer, inicialmente que nos dijeras en tu concepto qué tipo de relación tienen los medios con las firmas encuestadoras, si uno la pudiera definir, digamos, si una relación familiar, de amistad, o es una relación de competencia. ¿Qué relación hay entre los medios y las encuestas en Colombia inicialmente? Pues yo diría que es una relación saludable, necesaria, cordial y muy respetuosa, claro que sí. Estaba chequeando hace poco el tema de las empresas, de las firmas encuestadoras inscritas ante el famoso registro del Consejo Nacional Electoral, y encontraba que en realidad son firmas serias, son firmas con las que, según, digamos, la época de mi ejercicio profesional hemos trabajado, entonces en algunas ocasiones con Napoleón, en algunas ocasiones con Galo Pool, en algunas, pero todas son muy serias, digamos que respetan a los medios y los medios las respetan a ellas, y no se viven problemas que uno a veces encuentra en otros países, o por lo menos no tan seguido, por supuesto que hay excepciones, respecto al asunto de la credibilidad de la firma. De hecho, creo que el tema de las alianzas específicas entre determinadas firmas encuestadoras y algunos medios para trabajar a manera de pool ciertos temas, específicamente asuntos electorales, es de suma conveniencia para ambos, porque les ayuda a legitimar su trabajo. Entonces, en ese sentido, para no extenderme, creo que es una relación saludable, necesaria, muy respetuosa y de gran beneficio para el país. En tu concepto, Alejandro, digamos que, ¿cómo se define esa relación encuestas-medios inicialmente? Pues sí, yo coincido con Elber en la medida en que los medios, digamos, cada vez más, sobre todo con la llegada de las redes sociales y de la era digital y los portales y los blogs, pues estamos reinventándonos y estamos tratando de interpretar cada vez más lo que pasa en nuestro país o lo que pasa en el mundo. Entonces, en ese sentido, tratamos de tener una visión subjetiva, digamos, la interpretación de una realidad que inevitablemente es subjetiva, y muchas veces tratamos de a través de nuestra información y de la contextualización de la información, de decir qué está pasando en un país como Colombia, o qué opinan los colombianos en nuestros artículos. Y eso pues es bastante atrevido, digamos, porque pues cuando uno dice, muchos de los colombianos opinan que para la mayoría de los colombianos la reforma, la justicia fue desastrosa. Permanentemente tratamos de recoger sentimientos colectivos que provienen de una subjetividad del medio. Entonces las encuestas son, digamos, el instrumento perfecto para realmente retratar, digamos, de una manera mucho más profesional y
científica, objetiva, cuál es, digamos, esa fotografía del país que queremos interpretar. Entonces ahí sí sabemos si la mayoría de los colombianos están a favor o en contra de ciertos temas. Entonces digamos que en eso es absolutamente necesaria ese pulso del país que tiene que tener, digamos, un reflejo en los medios de comunicación. Entonces digamos, yo creo que es una relación de mutua conveniencia muy necesaria para el país, porque pues en eso la subjetividad de los medios es muy necesaria y fundamental para que asuman posiciones, que tengan un espíritu crítico, etcétera. Pero muchas veces los medios no pueden caer un poquito en una lectura olímpica. Cuando hablo olímpica es desde un Olimpo ajeno a una realidad. Y cuando queremos saber realmente qué está pasando, qué están opinando los colombianos, están a favor o en contra de ciertos temas, las encuestas son como el instrumento ideal para coger ese pulso del país. Ahora, viene otras preguntas, y es qué tan creíbles son las encuestas, qué tan válidas son, qué tan representativas son, que son, digamos, yo creo que el debate que siempre se genera en Colombia, de ciertos sectores que, digamos, hay una especie de mitificación de la encuesta, de que si se manipula, si no se manipula, si, como dijo Álvaro fue el que dijo que las encuestas son como las morcillas, que eso hay que comerse, pero no preguntar cómo se hace. Entonces, en Colombia hay como ciertos sectores, como siempre las encuestas han tenido cierta desconfianza, y yo creo que, bueno, pues me imagino que aparte del debate, que me parece un debate totalmente superado, digamos, aquí hay unas firmas encuestadoras muy, muy serias que llevan muchísimos años, y que pues yo creo que es el debate un poquito de lo que estamos hablando, es qué tan importantes, qué tan creíbles y qué relación tienen con los medios, pero pues no quisiera tampoco prolongar. Sí, ahí cuando tú mencionas el aspecto, digamos, de que hay un conjunto en Colombia existe una institución que depende de la Registraduría Nacional, que es el Consejo Nacional Electoral, que obliga a que las firmas que realizan estudios de opinión pública estén inscritas. Y en ese sentido, tú mencionabas ahora que hay un conjunto de firmas que te merecen mucha credibilidad, pero uno escucha, como encuestador uno escucha en líderes de opinión o en los mismos redes sociales que a las firmas encuestadoras las pueden criticar por 2 o 3 elementos. Un elemento es que tengan un sesgo político, que la firma encuestador no logre independizar su quehacer cotidiano de un ideario político. Un segundo elemento es que utilice mecanismos o procedimientos, llamémoslo así, como lo mencionaba Alejandro, representativos de una población. Y un tercer elemento, digamos, es, llamémoslo así, la calidad con que construye las preguntas, o sea, que verdaderamente, independiente de su ideario político, logra verdaderamente captar el sentido de la opinión. Al respecto, digamos, esa discusión de si las firmas encuestadoras son independientes de un ideario político o no, y segundo, el profesionalismo de las mismas, ¿qué opinión tienen ustedes? Pues lo que considero es que hay encuestadoras de encuestadores, así como hay medios de comunicación de medios de comunicación. Por supuesto, empecé diciendo que digamos, hay una relación necesaria, pero quiero agregar ahora que también hay momentos de tensión en esa relación entre medios de comunicación y firmas encuestadoras. Y esos momentos de tensión creo que se deben básicamente a 2 razones. La primera, y aquí va el lapo para nosotros, es de alguna manera la ignorancia con que en ciertas ocasiones se maneja el tema de las encuestas en los medios de comunicación. Como diría uno en el lenguaje cotidiano, comparar peras con guayabas. Si tengo una encuesta de la firma A, que es de hace un mes, y tengo ahora una encuesta de la firma B, que es de hoy, y las
sin ningún reparo digo, vea, el señor presidente subió o bajó, sin siquiera percatarme de que el tamaño de la muestra es distinto, hay momentos distintos, quien lo realiza es distinto, la persona natural o jurídica que la contrató es otra, luego no son comparables las dos encuestas, y eso ocurre, digamos, no en todos los medios, no todo el tiempo, pero eso ocurre, y eso uno lo ve de vez en cuando, y dice, este señor subió o bajó, o el partido político se quedó esta vez, no sé qué cosas, resulta que son dos encuestas. Entonces la primera parte de esa tensión es culpa de nosotros. La segunda tiene que ver con un fenómeno de transparencia que alude más al componente de la pregunta de Jorge, y es, debo contarle, digamos, en la medida en que la encuesta esté realizada, cumpliendo los estándares mínimos, los estándares básicos, los mismos que exige la ley, en este caso la resolución 23 del 96, el artículo 4, que es el que establece las condiciones para la publicación de las encuestas en medios de comunicación, donde me diga quién la hizo, quién la contrató, cuál es el tamaño, cómo se hicieron las preguntas, y yo le diga eso a mi lector, o a mi televidente, o a mi radioescucha, pues en esa medida evitamos problemas, en esa medida hay, digamos, se reducen las tensiones, hay mayor claridad con el elector, y no incurriría uno en esos escenarios que plantea Jorge, en los cuales uno podría decir, no, es que el encuestador está casado con un sector político, la encuesta está sesgada. No, pues si yo leo la encuesta como es, si es una encuesta sobre el Partido Liberal, pues hombre, es muy posible que no me permita hacer mayores hallazgos sobre el Partido Conservador, pero eso tiene que ver, eso parte de la forma como se realizó la encuesta, de la claridad que tenga el encuestador y del conocimiento que tenga el periodista a la hora de presentar esa encuesta y declararle a la gente, hombre, esto es una fotografía de un momento determinado, es un reflejo, muestra una tendencia y ayuda a generar tendencias, que es el otro problema que dicen que no hay que publicar encuestas, pues por ahí inciden y demás. Pero en la medida en que haya transparencia y en que haya claridad, yo creo que se evitan esos dos problemas. Alejandro, ¿algún comentario al respecto? Bueno, yo creo que el tema de la desconfianza, porque hay varios elementos alrededor de la confiabilidad de las encuestas, ¿no? El primero es, digamos, la posibilidad de manipular o no manipular la encuesta. Entonces, pues todos sabemos que depende del tipo de preguntas que se puedan hacer, pues uno puede saber cuál orientar la respuesta. Entonces, si uno pregunta, ¿usted está de acuerdo con un proceso de paz? Pues uno ya puede saber que la mayoría de la gente va a contestar sí. Porque digamos todo el mundo está de acuerdo con la paz, el proceso de paz, pero si uno dice, si usted está de acuerdo con un proceso de paz con las FARC en medio de la guerra y después del engaño del Caguán, pues la gente va a decir no. Entonces, digamos que en ese tema, digamos, en la formulación de las preguntas se vuelve bastante crucial. Entonces, digamos, la posibilidad de orientar la respuesta con la pregunta se vuelve parte fundamental de la encuesta. Ahora, lo que yo he visto, digamos, y lo que hemos trabajado tanto con Jorge Nimbamer como con Ipsos Napoleón Franco en la gran encuesta, pues que tenemos unas relaciones de hace mucho tiempo, y pues aquí hay otras firmas de encuestadoras muy serias, es que la desconfianza de ciertos sectores sobre las encuestas pueden ser entendibles, pero realmente en Colombia hay un trabajo muy serio por parte de estas firmas encuestadoras. Y lo digo con una experiencia de más de 10 años trabajando con estas firmas. Además de eso, hay una regulación muy estricta al respecto, excesivamente estricta, precisamente para desactivar este tipo, digamos, de posibles manipulaciones y gran desconfianza que generan ciertos sectores de la opinión. Entonces, evidentemente, en pocos países como en Colombia uno tiene que, como decía Elber,
publicar absolutamente toda la ficha técnica, publicar exactamente cómo se hizo la pregunta, en fin, una serie de reglamentaciones que están taxativas en la ley para, digamos, que haya una transparencia y que el presidente no, en esa morcilla, pues la gente no crea que eso se está haciendo, hay una mano invisible que está metiendo mano. Entonces, todo eso, digamos, ustedes lo han visto, digamos, se publica permanentemente en la ficha técnica. Entonces, hay hoy en día unas circunstancias en las cuales le da una transparencia con fuerza legal, excesivamente, me parece en exceso, pero pues digamos que eso le da una transparencia. Hay un trabajo muy profesional por parte, no de dos firmas encuestadoras serias, sino en Colombia ya varias firmas encuestadoras bastante serias, y si lo comparamos con América Latina, pues creo que somos de los países donde, digamos, puedo ser ejemplo en esa materia. Además, por un elemento fundamental, y es que si uno quisiera manipular las encuestas, es la firma encuestadora o la firma que quiera manipular las encuestas, en poco tiempo va a terminar quebrando, porque como hay una permanente pesos y contrapesos con otras encuestas que estamos viendo exactamente lo mismo en periodos electorales, en momentos en que quiere cogerle el pulso a la opinión, en coyunturas difíciles. Entonces, evidentemente, cuando hay momentos como digamos, el inicio del proceso de paz, pues muchos medios van a querer contratar las encuestas para ver si las colombianas están o no a favor de un proceso de paz. Cuando sucedió el tema digamos, del escándalo de la reforma política, inmediatamente en esos momentos de coyunturas muy particulares, los medios acuden a las firmas encuestadoras para ver qué está pensando el país al respecto, y en eso las encuestas empiezan a competir entre sí, porque las preguntas inevitablemente terminan siendo similares. Entonces, en la medida en que una firma encuestadora pretenda orientar los resultados, pues en el mediano o largo plazo, pues esa firma encuestadora se da cuenta que va en contravía de las firmas que realmente sí están haciendo un buen trabajo, un trabajo serio, un trabajo, digamos, profesional. Entonces, digamos que el peor enemigo de la supervivencia de una firma encuestadora es tratar de manipular la encuesta. Entonces, yo creo que eso es, digamos, tanto para los medios de comunicación, la credibilidad es parte fundamental, no solo de su influencia, de su liderazgo, sino de su supervivencia. Entonces, pues yo no puedo decir que no haya firmas que hagan cositas, no tengo ni idea, pero al menos la experiencia que hemos tenido en la revista Semana, digamos, ya sea como medio individual o en las alianzas que hacemos, ha sido, digamos, un trabajo perfectamente profesional, ¿no? Entonces, ahora, uno puede, más allá del profesionalismo y la seriedad con la cual, y con, digamos, el rigor científico con el cual se hacen las encuestas, que, digamos, doy fe de eso, uno puede empezar ya a cuestionar, además con razón, si la encuesta es lo suficientemente representativa del país. Pues ya es otra discusión. Pues cuando uno dice, bueno, es que su encuesta está en 4 ciudades, y eso no es Colombia, pues vamos hablando de otro, ese es otro debate. Sí, ¿y por qué? Es que la encuesta, entonces ahí, digamos, cuando uno dice, bueno, es que la muestra de su encuesta son 500 personas, o sea, usted como una muestra de 500 personas está sacando conclusiones de lo que piensan los colombianos. Porque usted está diciendo en el artículo que los colombianos dicen que ellos, y voy a mirar la muestra, y la muestra dice que son 4 ciudades, 500 personas. ¿Qué representatividad tiene eso? Bueno, entramos en ese debate, y yo creo que ya en ese momento Elber y yo le haremos las preguntas a Jorge. Lo tercero, sí, entonces, lo tercero es, bueno, más allá digamos, de esas discusiones sobre el tamaño de la muestra, que me parecen a mí que son fundamentales para sacar ese tipo de conclusiones, es que hacer encuestas hoy en día, bueno, generalmente es muy costoso para hacer una buena encuesta. Y precisamente gran parte de las alianzas que se hacen en los medios es para mitigar un costo de hacer encuestas serias. Entonces, una encuesta seria, y estoy hablando de una encuesta de 1000 y pico, 1100, 1200 personas, personalizada. Estamos en la discusión de
la diferencia entre telefónica y personalizada, y, ahí también, y si es celular o teléfono fijo, porque eso ya va variando. Y eso, pues, digamos, Jorge nos puede contestar las preguntas. Entonces, una encuesta en más de 10 municipios, 10, 12 municipios, de 1000 y pico de personas, donde ya pues uno tiene pues un país urbano representativo, más no el rural, pero ya es una muestra bastante representativa de lo que hay en Colombia, no cuesta menos de 70 millones de pesos. 70, 80, pues no sé, pero son caras, son encuestas costosas. Si uno quiere hacer una encuesta seria, personalizada, más de 10, 12 municipios, entonces, bueno, saque uno esa plata para hacer una encuesta. ¿Qué medio tiene la posibilidad de hacer eso? Entonces, digamos que esas son ya las preguntas, más allá. Yo creo que el debate de que si la gente está aquí tratando de manipular, se sientan alrededor de una chimenea a ver qué tipo de preguntas hacen para orientar la respuesta, está superado totalmente. Aquí ya estamos en gente seria, hay unos encuestadores serísimos, hay una competencia permanente en los momentos de coyuntura, los momentos electorales, donde, salvo ciertas diferencias en términos generales y una tendencia histórica, coinciden en las tendencias. Lo que hay es un debate sobre el tamaño de la muestra. Yo creo que es un debate legítimo, válido para hacer, de cómo se hace y de las diferencias de hacer una encuesta, si es urbana, si no es urbana, si es telefónica o si es personalizada, y en qué puede diferenciarse eso. Ya son, digamos que el debate ha madurado en ese sentido. Yo lo veo pues que el debate ya está más sobre esa discusión y no sobre si hay que confiar en las encuestas o si las encuestas sirven o no sirven o si están orientadas a ciertos aspectos. Yo creo que ese debate pues está más que superado. Hay un tema, la ley colombiana no es homogénea en cuanto a las restricciones para publicar encuestas. Digamos, para las elecciones de gobernadores y alcaldes, permite publicar encuestas hasta 24 horas antes de la elección. Hay una interpretación de que cuando no está en juego la reelección, es una interpretación, no lo hemos aplicado, pero cuando no es reelección, yo también podría publicar encuestas hasta 24 horas antes del día de la elección. La ley de garantías, cuando el presidente Uribe decidió modificar la Constitución para que se pudiera reelegir en forma inmediata por una vez, prohíbe la publicación de encuestas 8 días antes o una semana antes de las elecciones. Bajo el principio de que hay que dejar, digamos, reposar a la gente y que tome la decisión de voto sin ninguna influencia. En el concepto de ustedes, digamos, las encuestas influencian al votante en una forma específica o qué tipo de influencia ejercen. Alejandro, empecemos contigo en este. Yo creo que sí, evidentemente sí hay cierta influencia de las encuestas en la opinión. Digamos que esos retratos de los momentos de efervescencia electoral, donde, digamos, uno muestra quién es el que va encabezando, digamos, las encuestas en esta carrera de caballos, sí genera ciertas solidaridades en quien va encabezando la competencia electoral. En eso, digamos que la gente sí le gusta estar con quien va ganando, sobre todo, digamos, en la franja de los indecisos, que terminan siendo determinantes a la hora de votar. Entonces, cuando en una competencia electoral hay unas diferencias demasiado grandes entre el primero y el segundo, pues no puede, digamos, puede que no haya mucha influencia, pero en momentos en los cuales el fragor electoral es competido, donde la franja de indecisos puede cambiar un resultado, la publicación de una encuesta sí puede tener un efecto en la intención de voto, digamos, en solidarizarse con el primero. A la gente siempre le gusta estar con el ganador, digamos que eso es un tema psicológicamente entendible,
nadie quiere estar con la persona. Yo creo que en ese sentido sí puede haber cierta influencia. Ahora, eso no quiere decir que uno tenga que empezar a restringir las encuestas, ¿no? Digamos, como diciendo que si fuera el único mecanismo determinante a la hora del acceso al poder y a la hora de una elección. Porque en eso hay una serie de instrumentos fundamentales. O sea, los debates de televisión son muy importantes también, sobre todo en la recta final de las campañas, a la hora de salir elegido, sobre todo cuando las competencias son muy cerradas. Las encuestas son otro instrumento. La publicidad y, digamos, las campañas publicitarias, sean blancas o negras, ¿no? También se vuelven importantes. Entonces, digamos que hay campañas negativas que terminan afectando al competidor, pero hay campañas negativas que terminan siendo contraproducentes para quien las inicia. Entonces eso, digamos, varía mucho, pero yo creo que si uno pudiera decidir qué es lo que termina influyendo, los elementos que terminan influyendo, más allá evidentemente, de coyunturas específicas, como lo que sucedió en España con los atentados del M11, que, pues, digamos, se acuerdan que si era la ETA o era Al Qaeda, y que terminó, digamos, costándoles a Zapatero la elección. Más allá de ese tipo de episodios, yo diría que las encuestas sí pueden influir, los debates también, las campañas publicitarias también. Entonces, yo creo que ahí sí hay unos elementos donde uno tiene que mirar un poquito cómo lo maneja. Digamos, en Colombia está esa restricción, pero yo digamos que no le tengo miedo a abrir el tema de que hay muchas encuestas, hay bastantes encuestas en que haya más competencia, donde todo el mundo pueda opinar libremente, como sucede en los debates. En los debates tenemos debates hasta 4 días antes de la campaña, y, digamos, un debate, pues, digamos, en una campaña reñida, pues acordemos las campañas en Bogotá, cuando Mocus termina prácticamente volteando la elección, cuando iba perdiendo durante toda la campaña, y termina volteando la elección en los últimos debates en televisión. En su momento fue absolutamente determinante, que es una campaña que era muy reñida, que Mocus iba acercándose, y esos debates fueron bastante importantes. Entonces, digamos, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la encuesta y tampoco miedo al debate? O sea, es una pregunta, cuando yo creo que el debate, si tú me preguntaras qué influiría más en una elección, yo diría un debate masivo en televisión. Me parece que es mucho más determinante a la hora de elegir en una competencia reñida que una encuesta. Pero entonces a la encuesta sí tenemos pánico, pero al debate no. Yo suscribo lo que dice Alejandro, y, digamos, intento como condensarlo en el concepto que lanzaba tal vez en mi segunda intervención, y es transparencia. En la medida en que haya transparencia, yo explicite de qué manera se hizo la encuesta y cómo se hizo, no hay, digamos, no hay asomo de duda, se reducen los problemas. Sí, a ver, ¿cómo decimos? ¿Pero influencian las encuestas Sí. al votante? Claro que sí, digamos, eso también lo había En dicho. una Sí forma influencia, conocida y determinada, porque ahorita Sí. les peleo. Yo creo que sí influencian, y antes de que Jorge me pelee, agrego, no me importa mucho que en buena medida se dé esa influencia, porque hay gente que busca eso. Hay gente que dice, yo quiero saber quién va ganando y con ese me matriculo. Hay gente que espera que salga la encuesta y define su voto a partir del que va ganando. Como decía Alejandro hace un rato, a muy pocos les gusta estar con el perdedor. Hay casos, a muy pocos les gusta estar con el perdedor. La gente siempre quiere saber quién va ganando y usualmente se matricula en ese grupo, si hay una influencia. Pero también suscribo lo que dice Alejandro, no es el único elemento. Digamos, de alguna manera la encuesta sí puede ayudar a inducir, pero no necesariamente explica el triunfo en su totalidad o la derrota en su totalidad de un candidato. Y agrego otro caso a los que ya citaba Alejandro. El mismo candidato, después de una encuesta donde va punteando, sale y hace una propuesta sobre un tema controversial, no sé, sí al aborto o no al aborto, así, ¡pum!, cambió todo, y el señor iba ganando la encuesta y cambió. Entonces, no necesariamente, insisto, sí influye, sí ayuda a crear tendencia,
que pasa es que es una fotografía, como decíamos, un instantáneo de un momento, e insisto en la transparencia. Mi deber es decirles, ojo señores, que esta fotografía fue tomada hace un mes. Entonces, si la gente decía que el presidente está manejando mal el tema de la seguridad, tengo que mirar a ver qué pasó ese día en que se hizo la encuesta. Hombre, fue el día del atentado contra Fernando Londoño. Pues eso de alguna manera ayuda a crear cierta sensación de inseguridad en el imaginario, y es más posible que la gente responda que el presidente, y no solo el presidente, sino el director de la policía y el alcalde y todo el mundo están rajados en seguridad. Entonces, a eso, digamos, a eso voy. Tenemos que manejar mucho ese tema de transparencia, en la medida que yo explicite y diga, fue hace un mes o fue ayer, no es lo mismo. Ok, una encuesta representativa es de 1000 o 1200 personas, alguien puede aparecer con 3000 personas, pero la encuesta fue hecha solo en Bogotá, no es lo mismo que si la encuesta tiene 1000 personas y fue hecha en las 23 principales ciudades del país. En la medida que yo explicite eso, en que yo sea transparente, en que ayude a brindar el contexto respecto de esa información contenida en la encuesta, porque ese sí es un pequeño punto de tensión. Yo manejo la encuesta, pero yo tengo que ayudarme a explicarle a la gente, y llamo al encuestador, pero ya también llamo a los analistas, y miro no solo la pregunta base, sino miro cómo fue hecha, en dónde, cuándo, etcétera, etcétera. Eso me reduce niveles de tensión, eso me ayuda a explicarle a la gente, y la gente entenderá, y ahí decidirá si efectivamente insiste con el candidato ganador o no. Eso también lo escoge la gente. ¿Usted por qué cree que no influye? Por la evidencia. Por la evidencia. Les hablo, por ejemplo, nuestra experiencia alrededor de la posible influencia o no de las encuestas en los electores. Y les pongo estos ejemplos. Si la gente vota por el ganador, ¿en qué momento vota por el ganador? Porque cuando nosotros empezamos a hacer una encuesta, y pongo varios ejemplos, la de Álvaro Uribe año 2002, en diciembre, Álvaro Uribe tenía el 10% de intención de voto. Bueno, iba ganando tal vez Serpa en ese momento. Y unos meses atrás iba ganando Noemí. O sea, año 2002, elección del año 2002. Por allá en agosto, en septiembre iba ganando Noemí. Y Álvaro Uribe tenía 2 o 3%. Ya en diciembre iba ganando Serpa y Álvaro Uribe tenía 10%. Ya en febrero se empataron Álvaro Uribe y Serpa. Y ya en marzo ya Álvaro Uribe empezó a ganar. Entonces dice uno, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento en que influencia? La recta final. No, yo en eso entiendo. Ahora, si en la recta final hay una competencia reñida. Le voy a dar otro argumento. Le voy a dar otro argumento. Empiezan las encuestas a mostrarnos que a Juan Manuel Santos y a Antanas Mocco estaban prácticamente empatados para la primera vuelta. Y ganó Juan Manuel Santos por 20 puntos. Y el que venía ganando era Antanas Mocco, pues el que venía con el ascenso era Antanas Mocco, y ganó Juan Manuel Santos por 20 puntos o por 30 puntos, no me acuerdo, en este momento 43, 20 y pico, algo así. ¿Cómo explica uno eso? Yo le explico. ¿Cómo explica uno eso? No el fenómeno político, sino si la encuesta influenció o no influenció, la encuesta. Y tercero, más ejemplos, voy a poner muchos más ejemplos. Hay encuestas donde el que empieza ganando termina ganando. Tenemos encuestas de esas. O sea, la segunda alcaldía de Mocus la empezó ganando y la terminó ganando. Las encuestas no hicieron nada ahí. Tengo encuestas, digamos, donde el ganador al principio termina en ceros. Caso Noemí Sanín. Noemí Sanín arranca en agosto del 2001 con el 40 y pico % y termina la elección como con 6 o 7. Entonces, si la encuesta está influenciando el votante, ¿en qué momento la está influenciando? Faltando un año, faltando 6 meses, faltando 3 meses, faltando un mes o faltando una semana. Y en todos los escenarios tengo ejemplos que me dicen, no señor, esa hipótesis se cae. Esa hipótesis, mirando la experiencia, se cae. Ahora, sí me parece a mí que
digamos, validar esa hipótesis o creer en esa hipótesis atenta contra la libertad de información. Y yo creo que es un error muy grande de la ley colombiana en cuanto a la reelección se refiere, de vetar la publicación de encuestas 8 días antes. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo un movimiento de la opinión que nosotros lo pudimos registrar. Yo tengo una serie, yo diariamente estaba midiendo la evolución de la intención de voto en primera vuelta de la elección del año 2010 y yo no podía decirle a nadie lo que estaba pasando. Lo pudieron saber unos cuantos líderes de medios de comunicación y unos cuantos empresarios, y entonces eso no es democrático. Eso me parece que no es democrático. Cuando un sector pequeño de la población tiene información y el resto no la tiene, me parece que hay desequilibrios que la democracia no debe, o que un Estado no debe patrocinar, no debe fomentar. Entonces, en ese sentido, igualmente, como las democracias son un ejercicio de pesos y contrapesos, y como lo mencionaba Alejandro ahorita, es muy bueno que haya varias firmas encuestadoras midiendo simultáneamente eventos de coyunturas o electorales, porque entre ellas se equilibran. La ley colombiana prohibió los llamados exit polls, que son las encuestas a boca de urna. Yo creo que es un error muy grande en cuanto a pesos y contrapesos, porque el exit poll, de alguna manera, es una auditoría que se le está haciendo a la registraduría. Es una auditoría, o sea, un elemento de la sociedad civil para confirmar, sí señores, la votación fue esa. Que no vaya a ocurrir, como se dice que ocurrió en el pasado en Colombia, o como se presume que puede ocurrir en otros países latinoamericanos, incluso hoy en día, de que los resultados que presentan las registradurías no reflejan la voluntad del pueblo. Las encuestas a boca de urna permiten verificar, porque es cierto que puede haber cambios de último momento en los votantes. O sea, si los votantes no cambiaran de opinión, pues no había ni que hacer encuestas. O haga una y deje de hacer encuestas por el resto de la vida, pues si la gente no cambia de opinión. Hubiéramos tenido con la encuesta de cuando el emperador romano, cuando el que dijo que si mataban a Caifás o a Jesús, o crucificaban a Caifás o a Jesús, ¿quién fue? Pilatos. Y allá dijeron que a Jesús, entonces quedémonos con eso. Un comentario y una pregunta. Lo primero es que evidentemente hay factores que inevitablemente influencian el desarrollo de una campaña. Eso, digamos, pero no... Perdóname, sí. Ya te voy a... Sí, entonces mi respuesta es, ¿las encuestas influencian? Sí. Respuesta, sí. ¿Y para qué lado? No sabemos para qué lado. Bueno, no sabemos para qué lado. Pero sí No sabemos si es al ganador o al perdedor, y no sabemos si es una semana antes o un mes antes o 2 años antes. No sabemos. Eso es cierto. Hacen parte del circo electoral. Y en el circo electoral, como lo menciona Albert, un debate, una publicidad, una opinión acerca de un tema, una encuesta, eso empieza, empieza a moverse, y eso se mueve. Pero que la encuesta siempre favorezca al ganador, no. Y que lo favorezca faltando 8 días, tampoco. Y que lo favorezca faltando 1 año, tampoco. ¿Cómo lo favorece? No sé. Cuando se cocine todo el sancocho, vemos al final. Vemos al final cómo lo favorece. Porque hay un caso, perdón, que podría ayudar a enfatizar ese argumento de que no se sabe para dónde es la influencia de la encuesta, y es parte del mismo ejemplo de la elección Serpa-Uribe. Y aparte Uribe. Yo sí les voy a decir dónde yo creo que influencia una encuesta. Ahora, suena más lógico que influencia el ganador que el perdedor. Sí, pero suena más lógico, digamos. Pero hay casos, Pero, Alejandro. ¿Cómo logran entonces candidatos que vienen abajo subir? No, porque las encuestas son un elemento adicional. Yo creo que es un elemento, porque digamos que yo creo que el caso
digamos, tanto de Noemí como Peñalosa, son evidentemente el desarrollo de la campaña, y hay candidatos que son muy buenos y hay candidatos que no son tan buenos. Entonces, el hecho de que Noemí haya caído, pues es un tema de que hizo una campaña que tocaba, digamos, no es la candidata ideal. El señor Enrique Peñalosa, más allá de que fue un gran alcalde de Bogotá, pues se ha caracterizado por no ser un muy buen candidato. Entonces, digamos que eso es digamos, un elemento que en el fondo es el elemento más importante en una campaña, es si uno es un buen candidato, o sea, si uno es un buen candidato o no es un buen candidato. Entonces, o las circunstancias que ayuden a la elección. El caso de Juan Manuel Santos, que se subió en la ola uribista, es más, tuvieron que rectificar el tema en su momento, que era la ola naranja, que eso iba, digamos, directo al desastre, y terminaron rectificando, recuperando el partido de la U y recuperando el tema de que era la continuidad del uribismo para poder, digamos, ganar la elección. Entonces, yo creo que en ese sentido, evidentemente hay unos factores que son muy importantes, y lo más importante es el candidato como tal. Un buen candidato, pues, uno tiene gran parte del recorrido ganado, pero no totalmente, pero gran parte ganado, y una serie de circunstancias alrededor. Yo he Gustavo Petro, un hombre que se ha hecho todo a pulso, es decir, todo es solitario, es el llanero solitario. Ya estamos viendo lo que significa ser un llanero solitario gobernando. Eso ya es otro tema. Era un hombre que llegó y hizo una campaña en 4 meses, solo y ganó, ¿no? Y en los debates era un fenómeno, un gran candidato, un gran polemista, un hombre, digamos, muy articulado, y en los debates siempre ganaban el señor Gustavo Petro. Entonces, la candidatura, los debates, las coyunturas, las circunstancias exógenas, en el sentido de, digamos, un atentado, en fin, es lo que siempre hemos dicho, que las FARC a veces se vuelven un jefe de campaña haciendo sus atentados contra o a favor, digamos, de las banderas de ciertos candidatos, y las encuestas. O sea, en eso yo estoy de acuerdo, ya las encuestas ya juegan un papel importante, y yo creería, digamos, en eso, usted, Jorge, que no tiene la evidencia científica, creo que pues hoy tiene mucho más autoridad, pero uno pensaría que si el panorama está despojado en la recta final de todo ese tipo de elementos, una encuesta podría, no sé si los indecisos solidarizarse con el ganador. Yo pensaría que sí, pero evidentemente pues en estos temas no son las opiniones subjetivas, sino las evidencias científicas las que cuentan, y pues Jorge dice que no hay ninguna evidencia científica al respecto. Pues eso me parece bastante respetable. Sí, Hernando. Sí, quiero discrepar contigo. Yo creo que sí sabemos, es a favor del ganador, y sí sabemos cuándo, es al final. ¿Por qué? Porque es precisamente entre los indecisos y las personas que no le interesa la política. Ahora, yo me pregunto, ¿y qué hay de malo en que los indecisos y las personas que no les interesa la política utilicen como un proxy de por quién votar el resto de la población que le interesa más la política y que ha estudiado la elección como una forma de decidir por quién votar? ¿Y por qué se influencian al ganador en la parte final? ¿Por qué tantas veces las encuestas no aciertan al ganador? Porque es una influencia marginal, o sea, es una influencia muy pequeña y que generalmente está dentro del margen de error de las encuestas. Entonces no alcanzamos a... Y porque no son el único elemento. No, yo insisto, es muy marginal. hay gente que a veces nos parece hasta nimio, pero no lo es. La fotografía... Yo creería que hay un momento más determinante, y se los digo a ustedes acá, y es al principio, un año antes de las elecciones, porque un año antes de las elecciones empiezan las estructuras de poder a buscar sus candidatos. Entonces están las fuentes económicas que patrocinan a esa candidatura, o los soportes políticos que están dispuestos a apoyar un nombre, y entonces empiezan a salir unas encuestas faltando un año, y se ve que hay algunas personas que tienen más fuerza y otras tienen menos fuerza, y ahí sí hay un filtro que lo generan las encuestas. Ahí hay un filtro que la generan las encuestas. Los grupos de poder van a apoyar a lo que va mostrando las encuestas, y los otros les queda muy difícil. Ahí sí veo yo una diferencia, pero no en cuanto al votante, como sí en cuanto a, digamos, las estructuras de poder que soportan a los candidatos. Tocó Alejandro otro punto que me parece muy importante,
Alejandro dice, no estamos hablando de la seriedad de las firmas encuestadoras ni de la utilidad de las encuestas, tema superado en Colombia. Lo que sí todavía nos queda por debatir y discutir es, digamos, la representatividad de las muestras. Ese sí es un tema que tenemos que debatir. Y yo quiero hacerle, frente a ese tema, hacerle la siguiente pregunta. Se cuestionó a las firmas encuestadoras en la última campaña presidencial con el fenómeno de la bala verde. Entonces, la bala verde es el fenómeno mocus, pues, que se disparó en las redes sociales y realmente pues iba como un cañón, iba a ser el presidente de Colombia. Y uno hablaba con la campaña de Santos en su momento, y las encuestas de ellos siempre tenían como ganador al candidato Santos por cierto margen. Entonces uno decía, bueno, pues que ¿cómo es posible que aquí hay tres firmas encuestadoras, al menos serias, grandes, con muestras relativamente representativas, que reflejan un fenómeno, todas coinciden, y hay una firma solamente en la cual el candidato Santos en su momento decía que siempre estuvo adelante? Y después nos dimos cuenta que lo que reflejaban las encuestas pues no fue lo que fue el resultado final, donde pues la votación más alta en la historia, 9 millones de votos. Digamos que siempre las encuestas estuvieron subestimando el fenómeno electoral del candidato Santos. Mi pregunta es, ¿no será que en su momento la representatividad de las encuestas, y es una pregunta que le hago a Jorge, era demasiado urbana, muy mocusista en el sentido urbana, clases medias, donde hay donde el mocus era muy fuerte, y no interpretó un país más rural, mucho más uribista, mucho más continuista en su momento, y ahí estaba la brecha? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí sí había como hay una discusión. No es que la encuesta estuviera mal hecha, es que de golpe no era lo suficientemente representativa. ¿Qué pasó en ese momento? Dos comentarios al respecto. Somos más preguntones los periodistas. Dos comentarios al respecto. Uno, la encuesta interna de la candidatura de Santos nunca la conocimos, nunca la conocimos. Se habla de ella, pero nunca la conocimos ni supimos qué fue lo que hicieron. O sea, que hubiéramos tenido, digamos, un diseño metodológico que nos diga, hicimos esto así y nos dio esos resultados. Sí. Que existan, no estoy negando que exista, pero no hemos tenido la oportunidad de hacer, si es del caso, alguna comparación metodológica. Pero lo segundo es que nosotros sí tuvimos la oportunidad de hacer un seguimiento diario. Como la ley nos impide publicar 8 días antes, y uno intenta protegerse porque claro, está en juego la credibilidad de uno. Entonces yo sí, con los medios con quienes estábamos haciendo el trabajo, yo voy a seguir haciendo unas encuestas, un rolling diario en ciudades principales, que ahí voy a tocar otro punto ahora, a ver qué pasa en la última semana. Y evidentemente empieza a desplomarse mocus esa última semana y a mostrar a Santos más o menos estable en sus puntos y subiendo Vargas Lleras y Petro. O sea, la encuesta sí, esa última semana hubo movimientos significativos, y está ocurriendo en Colombia, ya es muy común, tal vez por el nuevo fenómeno, digamos, de las redes sociales, es muy común que las elecciones se estén definiendo en las últimas semanas. O sea, cuando antes lo mismo, yo diría que está pasando el mismo fenómeno, se está cortando el tiempo. Entonces, con la inmediatez hoy de la información, la gente, el electorado, ya no es como antes, que 6 meses antes se ocupaba de las elecciones y empezaba a debatir de las elecciones, sino que ha cortado ese periodo de toma de decisión para los últimos momentos. Y entonces, hacer una encuesta un mes antes puede ser tremendamente riesgoso para digamos, pronosticar
un posible resultado electoral. Entonces, ahí todavía critico mucho más que con la velocidad de la información del día y la generación de redes sociales, uno no poder medir hasta el último día, e incluso el exit poll, como lo decía ahorita, digamos, atenta contra, digamos, la credibilidad de las encuestas. Ahora, lo segundo, un medio de comunicación en el fondo es una empresa con ánimo de lucro. Una firma encuestadora en el fondo también es una empresa con ánimo de lucro. Ambas son empresas con ánimo de lucro. Y cada uno quiere hacer su trabajo muy bien hecho. Digamos, tenemos un común denominador de que ambas, su valor social es la credibilidad, la confianza. Entonces, digamos que uno se quiere ganar su platica, pero haciendo las cosas bien hechas, no haciendo nada indebido. Entonces viene el conflicto de quién paga las encuestas. No estoy hablando de quién las paga para ver qué resultados presenta, sino quién paga esto. ¿Quién paga esto? Entonces dice Alejandro, no, es que eso es muy costoso. Y decimos nosotros internamente en nuestras empresas, sí, eso es muy costoso. Hacerla bien es costoso. Sí, eso es muy costoso. Hacer una encuesta barata y... ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? Entonces, ahí, digamos, alrededor del costo de la investigación puede haber, llamémoslo así, debilidades en cuanto a la credibilidad. El medio por ahorrarse unos pesos, la firma por gastar menos pesos, puede, de alguna manera, buscar mecanismos, digamos, de muestras que no son totalmente representativas de la población. Hacer una encuesta en Colombia full representativa, o sea, que represente a Colombia, digamos, siquiera en el 90% de su población, para no tenerme que ir al Bichada, porque si me toca ir al Bichada, ahí sí estamos hablando pues que me toca coger avión, lancha y culebra, pues, para llegar a unas poblaciones de este tamañito que en realidad a nivel nicho pueden ser muy importantes, porque pueden ser poblaciones colonas o indígenas, pero a nivel nacional no alcanzan a mover la aguja. Entonces, hacer una encuesta de esas bien representativa de lo urbano y de lo rural puede costo directo, sacar del bolsillo por lo menos 50 millones de pesos. A eso súmele el overhead, digamos, de la parte administrativa. Masiva. A eso súmele la parte administrativa. O sea, porque siempre llega el costo, bueno, es 50, así que entonces uno habla con la gente. Y uno, 50 millones de encuesta, pero ¿cómo es posible que el costo así? Pues es que queremos un trabajo serio, pues que una muestra, entonces todo el tema, queremos una muestra seria. Por eso las alianzas, ¿no? sí, Las grandes alianzas. después dicen, no, llega uno con el siguiente factura, le llega la factura a la gerente. 63, no era 50, no, es que masiva. Así es. Ahora, eso sin contar, digamos, con todos los gastos administrativos aledaños a la realización de una encuesta, porque cuando hablo de estos 50 es que yo tengo que mandar al encuestador a una población, entonces hay un costo de transporte, y hay un viático, y le tengo que pagar su trabajo. Ahí me puedo gastar 50 millones de pesos. Me gasto por lo menos otros 30 millones de pesos que no salen así directos, sino que es costo indirecto en todo lo que es parte de procesamiento y en la parte administrativa, que yo tengo que tener también un director contable pues que le mande la factura a Alejandro, porque entonces ¿quién le manda la factura a Alejandro? Entonces una encuesta de esas fácilmente puede costar 80 millones de pesos a una firma. Y los medios dicen, ¿80 millones de pesos? No, yo no, ni riesgos, ni riesgos. Entonces empiezan a generarse unos fenómenos, digamos, que atentan contra, digamos, una representatividad absoluta de las muestras. Entonces viene el caso de hacer encuestas telefónicas, de una manera que abarata muchos costos. Pero en Colombia, hoy en día, teléfonos fijos, líneas fijas, tiene aproximadamente el 46% de los hogares de todo Colombia, Entonces usted dice, si las
estándares internacionales nos dicen, hombre, yo debiera de tener al menos marcos muestrales que representen al 85% de la población como mínimo. El marco muestral de teléfonos para todo Colombia no es bueno. No es bueno. Entonces usted dice, bueno, no, pero entonces saquémosle la comba al palo. Resulta que en las ciudades principales, las 5 ciudades principales, las líneas telefónicas sí cubren el 85% de los hogares de las 5 ciudades principales. Entonces usted puede llegar a hacer encuestas telefónicas en las 5 ciudades principales y representa muy bien a ese universo. Pero entonces ya las 5 ciudades principales, uno se pregunta qué tanto representan de Colombia. En términos absolutos representan el 35% de la población. Representan el 35% de la población las 5 ciudades principales. ¿Solamente? El 35% de la población. Entonces usted dice, esta encuesta me lee solamente el 35 y el otro 65, ¿qué? Entonces ahí no hay una correlación ahí. Muy alta. Y por eso, digamos, nosotros nos decidimos a el Gallup Poll, que ustedes lo consumen, es telefónico en 5 ciudades. ¿Por qué? Porque hemos entendido que las 5 ciudades, la suma de las 5 ciudades, nunca hemos encontrado que piensen diametralmente opuesto en ningún tema al otro 65%. O sea, las 5 ciudades actúan como un indicador líder. Yo técnicamente no puedo decir ciertamente que una encuesta en 5 ciudades representa a todos los colombianos, pero lo que opinan los ciudadanos de esas 5 ciudades tiende a parecerse mucho es mucho a lo que piensan todos los colombianos. Pero eso lo saca uno de contrastar cuando hace encuestas a nivel nacional, representativo nacional, y coge lo que piensan las 5 ciudades versus lo que piensan los otros, a ver dónde encuentra diferencias significativas y dónde no. En algunos elementos se encuentran diferencias significativas, en algunos elementos. En esos elementos en que se encuentra uno tiene que ser muy cuidadoso de no hacer las encuestas urbanas telefónicas, preguntar eso y sacarlo a publicar, porque entonces se equivoca. Por ejemplo, evidentemente una encuesta presidencial en las zonas urbanas subrepresenta la fuerza de los partidos políticos, porque en las 5 ciudades principales el voto de opinión, el voto no partidista es mucho más fuerte. Entonces, si sale una encuesta de opinión, como salió una en la pasada campaña presidencial, no hecha por nosotros, en ciudades principales, solo en ciudades principales, diciendo, y salía ganando mocos, pues claro, en ciudades principales en su momento Moco estuvo por encima, pero la fuerza de los partidos todavía es mucha a nivel rural. El partido conservador, digamos, que es muy frágil en las urbes, es muy fuerte en lo rural. Y lo mismo el partido liberal. Entonces, digamos, y me pongo en presente, no me voy a poner en pasado y no me voy a poner en presente. En ese mismo sentido, digamos, la lucha que hoy tiene el procurador, la pelea del procurador. En las urbes, claro, hay una opinión mucho más liberal, pero vaya a ver usted una encuesta de cubrimiento nacional y el procurador les gana. ¿La tiene? Les gana. Ya me chivió. Titular del domingo. El procurador les gana como les ganó Uribe en los 8 años. No, perdón, me da la pena, pero tengo que ir saliendo, tiene que irme a las 10, perdón. Bueno, Porque me da muchísima pena. Dile que Cierre bajamos la Margarita, revista. bajamos Margarita. No, pero sigue. Está interesantísimo. Además, Alejo, gracias. mucho más interesante lo que dice Jorge, lo que él fue a decir yo. Bueno. Gracias, Alejandro. Pena, pero tengo que cierre la revista. Vale, chao. entonces, digamos, se sorprende uno de que Uribe, Claro. a pesar de toda la crítica que mantiene en los medios de comunicación nacional y que en las encuestas se mantuvieran niveles de popularidad del 70, 75, en algunos casos del 80. Y es porque, digamos, a medida que, digamos, el país se va derramando de lo urbano hacia lo rural, hay un comportamiento en términos generales más conservador, más tradicional
en los sectores rurales que en los sectores urbanos. No sé si el público tiene algunas preguntas. Tenemos como unos 5 minutos. 5 minuticos. Sí, con relación a lo que usted acaba de mencionar sobre el tema de la posibilidad hipotética de una encuesta sobre el procurador, que para muchas personas, por ejemplo, estamos aquí seguramente quisiéramos que los medios hicieran una encuesta sobre el tema de la procuraduría oportunamente, no después de que lo digan, pero no se hacen. ¿Cuáles son los sobre ese? Y habría otros temas, ¿cierto? Hay una serie de temas que son de interés de sectores de opinión que desafortunadamente no son recogidos en las encuestas porque finalmente como que los que deciden que se hagan las encuestas de esos temas no los quieren ventilar, ¿sí? Desde su experiencia, ¿cuáles son los factores que inciden para que una encuesta se haga sobre determinados temas y otros temas que pueden ser interesantes nunca se sometan a encuestas? Pues imagino que hay un... ¿Cuál es su opinión? Sí, nosotros, digamos, sobre el tema del procurador en particular, más que preguntar por el procurador, que no es el caso, sino el tema del aborto, sería un tema, digamos, de discusión social más trascendental, ¿cierto? Bueno, a ver qué están pensando los colombianos del aborto y pongámoslos, digamos, a discutir sobre el tema. Nosotros tenemos una herramienta que realizamos bimestralmente y en esa herramienta, en una encuesta que se llama el Gallup Poll, y perdón pues estoy hablando del nombre propio, tocamos varios capítulos y uno de esos capítulos tiene que ver, digamos, con temas de actualidad o temas de coyuntura. Y hemos venido registrando, llamémoslo así, discusiones estructurales de la sociedad colombiana desde el año 2000, sistemáticamente en forma bimestral. Ahí, por ejemplo, tengo yo desde esa época preguntas si está de acuerdo o en desacuerdo con el aborto, si está de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio entre homosexuales, si está de acuerdo o en desacuerdo con la legalización de la droga. Esas son encuestas que hace la firma, Sí. No contratadas por los medios. No contratadas por los medios, pero los medios se suscriben a ella, le llega la información a ellos y ya ellos deciden qué publican y qué no publican. Obviamente en esos capítulos hay unos que son mucho más llamativos, como es la imagen del presidente o como es la imagen de un alcalde, y entonces como el espacio es limitado, entonces se concentran más en unos temas que en otros. Pero por ejemplo vengo preguntando desde tiempo atrás si los colombianos están dispuestos a sacrificar justicia con el ánimo de llegar a un acuerdo de paz. Y esa pregunta no la tengo ahora, la vengo realizando desde mucho antes porque soy consciente, digamos, que es un tema estructural de la sociedad colombiana. ¿Verdad? En algún momento pues no vamos a tener que entrar y ver cómo vamos a salir de esta. Y sorpréndanse ustedes, la tendencia ha venido mostrando lentamente, no son de picos, sino muy lentamente, la sociedad colombiana menos dispuesta a sacrificar justicia. Menos. Vamos a ver qué pasa ahora en la coyuntura. Pero si uno mira la línea de mediano plazo, cada vez en Colombia, digamos, se va haciendo mayor conciencia de que esas luchas armadas no tienen por qué generar un beneficio del Estado en algún momento. Existen las preguntas, puede que no todas, digamos, uno debería tener un consejo editorial en la firma de encuestadores. Bueno, vamos a ver qué vamos a poner de estructural y en qué nos vamos a largo plazo, porque ahí también tenemos una limitante y es el cuestionario. El encuestado a mí se me cansa, yo no le puedo hacer 100 preguntas porque pues, fracasa la investigación. Entonces uno también tiene problemas de espacio en cuanto a preguntas. Uno quisiera preguntar muchas cosas, pero no todas las puede preguntar. Entonces unas veces la pregunta, otras veces acá, después vuelve y compara con una tendencia, tal vez 1 año o 2 años, dependiendo de lo importante. Preguntas ya, digamos, de salud, si la gente fuma o no fuma. Se hacen con tendencias.
pero digamos que recoger toda la batería de posibles preguntas que son interesantes para la sociedad pasa tanto por la mesa de las firmas encuestadoras como por la mesa de los medios. Y ahí yo me permito agregar solo un punto pequeño, porque sí existe esa batería de preguntas y en los medios sabemos que las firmas encuestadoras están constantemente como rotando y preguntando. Pero ¿qué sucede? Y lo respondía Alejandro hace un instante, lo respondí antes de que hicieran la pregunta, es siempre hay un gerente de por medio, entonces uno dice, bueno, queremos saber esto, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. No sé, una firma encuestadora sacó algo interesante sobre el aborto. Pidámosle que nos haga aborto y no sé, y matrimonio entre homosexuales, pero entonces siempre el gerente dice, no, eso es muy costoso. Sí, como citábamos hace un instante, es difícil lograr que le autoricen a uno una encuesta en alianza con otros medios sobre un tema, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Digamos, cuando a alguien se le ocurre pedir una sobre otros temas, pues es mucho más complicado que consiga el aval. Pero sí sabemos que existe un material que está permanentemente en las firmas encuestadoras. A veces uno tiene la tendencia a usar y dice, no, pero es que este no es de mi pool. Digamos, yo estoy trabajando con Caracol Televisión y resulta que RCN tiene un material buenísimo y entonces vienen otros capítulos que tienen que ver con celos profesionales, con otras cosas, que uno, digamos, con dolor tiene que reconocer que eso pasa también, y en esto se manejan un montón de cosas que le hacen daño a la sociedad y que terminan de alguna manera incidiendo en la calidad de la información que se produce, a veces incluso porque no es de mi pool, no es de mi grupo. Creo que eso ustedes lo notan. Entonces Caracol saca una, pero RCN dice no, porque eso es de Caracol, eso yo no lo veo. Hombre, si es interesantísimo, hágalo. En los medios de Estados Unidos es motivo de prestigio cuando Washington Post dice New York Times publicó tal y tal cosa y dan el crédito, y aquí es un poquitín más complicado. Acá eso, en la vida real, yo no sé, yo soy externadista y dicté clase acá también, y pues uno en la academia uno dice no, lo ideal sería esto, pero en la vida real, yo les estoy contando lo que pasa en la vida real en los medios de comunicación, van y dicen no, eso es de otro, eso no. Uno y dos. En la campaña de Mocus hubo una estrategia de community management antojados por lo que pasó con Obama, y uno veía Twitter y Facebook y veía unos números fantásticos y algo que estaba funcionando, al final no funcionó. Yo quería saber si hay cifras reales de la intención de voto versus la movida en redes sociales y la movida. Yo no he cruzado, digamos, tengo la evidencia de que las redes sociales están influenciando mucho al electorado, mucho. La campaña de Mocus fue evidentemente influenciada, o sea, esa intención de voto, esa ola verde que se generó en su momento fue influenciada en su origen por el tema de redes sociales, no me cabe la menor duda. El bajonazo que tuvo ahora la credibilidad en las instituciones colombianas consecuencia de la fallida reforma a la justicia fue tremendamente influenciado por el manejo de las redes sociales, por las redes sociales. O sea, fue más fuerte el tema de las redes sociales, o esa mezcla de redes sociales con medios de comunicación que provocó esa desplomada, que les cuento que es después del proceso 8000, es la segunda crisis de confianza pública más grande que ha habido en la historia reciente colombiana. La fallida reforma a la justicia. Dirá uno, ¿cuándo diablos una agenda legislativa, un tema de la agenda legislativa produce tremenda crisis de confianza institucional? Ahora, yo hasta llegué a asustarme. Dije, carajo, si esto sigue así, digamos, es posible que nazcan, digamos, iniciativas anarquistas. Ojo, que aquí no están creyendo ni en el presidente, ni en el Congreso, ni en la justicia, ni en nadie. Esto puede desmadrarse, pues. Afortunadamente las aguas se encauzaron. Y lo digo desde el punto de vista democrático, no desde el punto de vista gobierno. Entonces, tienen una influencia, pero no sé si tu pregunta es si yo mido intención de voto en las redes sociales versus intención de voto
si hay una medición precisa de la influencia de esa información que se genera. No la tengo, no la tengo. Lo único que sí te puedo decir es que ya el 50% de la gente me menciona pertenecer a una red social. El 50% de la gente ya pertenece a una red social. O sea que le está llegando, o sea, Hay que mirar si son activos o no tremendo activos. medio de comunicación. Yo quiero también agregar ahí un punto. Perdón, y es- perdón. sí, tú terminas y sigue el 2, ¿no? Y tú 3. Gracias. Yo quería solo un punto pequeño y es que falta mucho estudio al respecto porque el fenómeno es incipiente y ahí es donde viene de alguna manera la tarea para la academia, para que en algún momento alguien se siente a comparar y diga, por ejemplo, hasta qué punto esa ola de verdad impacta en mayor o menor grado una campaña política. Es posible que sí impacte, pero no tanto como uno cree. Digamos, faltan estudios que nos digan, por ejemplo, si la gente que con solo un clic dice me gusta o se hace seguidora, está dispuesta, ¿qué tanto está dispuesta a salir a votar? Ese tipo de cosas todavía no están claras. Hasta existe qué la punto posibilidad de influye. votar, porque mucha de esa Un gente es menor de edad, adolescente, o sea, no claro. tiene ni qué cédula. Un menor Las de edad redes tiene sociales, Facebook, pero no tiene una gran cédula. cantidad, una gran masa es joven, Ese es el joven no punto. cedulado. ¿Qué tan activista es la gente? Puede haber una relación de estilo de protesta de las personas que deciden suscribirse a una red porque en la red social sí pueden decir, comentar, pues, etcétera, pero que no votan. Entonces, para asuntos de política electoral, la influencia no será tanta como uno pudiera Y creer cuando al principio. crezcan. En otro punto de la relación entre encuestas y medios, quisiera consultar si ustedes que habían hablado de la posible o no posible influencia que tengan las encuestas con relación a la elección específica o a la intención de voto de las personas. Quisiera preguntar por otro tipo de relación. ¿Es posible que las encuestas estén influyendo también en la definición de la agenda mediática? Cuando Álvaro Uribe empieza a aparecer y a subir de 2 puntos a 5, a 7, ¿hay alguna medida de influencia de la encuesta sobre la agenda de los periodistas? Que los periodistas decidan, oiga, eso está saliendo en las encuestas, es importante, démosle espacio a este señor para que hable en televisión. Y comienza entonces a generarse una relación que me preocuparía que existiera entre lo que aparece en la encuesta y lo que el periodista define que sea importante para la agenda en su momento. Y tenemos encuestas que tienen problemas de muestra, por supuesto. Entonces, no será eso también parte del problema cuando la hora verde aparece en la encuesta un problema con los problemas específicos de muestra completamente urbana, centrada en las clases medias, que da a Mopus, por ejemplo, ganador. Entonces, los periodistas probablemente vean esa encuesta y dicen, oiga, en todo el país, no leen la letra pequeña, en las áreas urbanas, aparece Mocus como ganador, démosle espacio a Mocus y comencemos a inflar este tema, a ver qué pasa y a explotarlo en relación con medios. Entonces, quisiera preguntar, ¿hay alguna forma de que ustedes están viendo cómo influye el resultado de una encuesta, ya no en el electorado, sino en el momento de la definición de la agenda periodística? ¿Hasta qué punto los temas que ponen los periodistas son los temas que ponen las encuestas? Yo, primero que hable el medio. Yo respondo un poco con lo que ya había enunciado. Yo creo que sí hay una influencia. Si la encuesta es capaz de influir, ya dijimos que no necesariamente a favor del ganador, pero ayuda a crear una tendencia, pues por supuesto que también ayuda en la agenda mediática. Es un elemento más que ayuda a construir la agenda mediática. Y apelo para ello al ejemplo que citaba Jorge hace un rato, el de las elecciones de Álvaro Uribe. El 11 de septiembre de 2001, nosotros en el periódico estábamos desayunando con Álvaro Uribe y tenía menos del 2% en las encuestas. Y allá fue a contarnos que él lanzaba una cosa que se llamaba su batallón de seguidores y no cosa, y llegó con 6 o 7 asesores, entonces Ricardo Galán y bueno, Ani Vázquez. y Ani, claro, llegaron 7 y nadie daba un peso por esa candidatura. 11 de septiembre. Y mientras charlábamos con él, aparecía el jefe de redacción de la época, El Espectador, Víctor Diosabá, hoy en la revista Semana, y nos tocaba por el vidrio y decía, acaben. Y nosotros, ¿por qué? Entonces nos ponen un papelito y dice, atentado contra una torre gemela. Después, atentado contra otra torre. Después, contra el Pentágono. Después se cayó una torre y Uribe se paró y dijo, muchachos, los veo ocupados. Yo entiendo que están ocupados, vamos a ver qué pasa. Y se paró con nosotros a ver las imágenes de CNN sobre los atentados de las torres gemelas. ¿Qué pasó? Uribe empieza a crecer impresionantemente.
pero había un elemento de contexto ahí. 4 meses después aparece el señor presidente Bush diciendo, declaro la lucha contra el terrorismo, Claro. y es el mismo discurso que está vendiendo el señor Uribe en Colombia, y ese es un fenómeno que no lo registró la encuesta, o que no está ligado a la encuesta. La encuesta decía que Uribe tenía 2%, que Serpa iba bien, pero hay otras cosas en el contexto que le coinciden a Uribe. Entonces, hombre, el discurso internacional es sobre lo mismo que él está planteando. Él dice que el Caguán no sirve, y efectivamente el Caguán tiene errores. Héctor Elí Rojas dice, Serpa es un candidato muy feo para una fotografía de candidato presidencial, y efectivamente hay señor, ustedes pregunten, yo digo, esto parece banal, pero hay personas que votan por la fotografía. Uno no lo cree, pero hay personas que votan. Entonces, la suma de todos estos elementos es la que de alguna manera hace que los medios, en donde nos decían, corte, que ese no tiene opción, ya acabe, hable de otra cosa, terminamos hablando de Uribe porque es un candidato que se impone a fuerza de una confluencia de elementos, entre los cuales están las encuestas. Las encuestas van variando, muestran que Uribe va creciendo, y efectivamente no tenemos más remedio que empezar a contar que hay un candidato que repunta, que tiene un discurso que es novedoso, que coincide con lo que la gente está pidiendo, porque lo que había en ese momento no funcionaba muy bien, etcétera, etcétera. Yo sí creo que el medio de comunicación por naturaleza está buscando a dónde afloran las tendencias de todo tipo. ¿A dónde están aflorando las tendencias? ¿Dónde hay tendencias? ¿Dónde hay tendencias? Para plasmarlo en una noticia. O sea, un medio de comunicación, yo diría que uno de sus mayores anhelos es montarse primero en la ola, montarse primero en las olas. Y entonces, de alguna manera, cuando una encuesta muestra que hay una tendencia, ellos la van a capturar y van a tratar de digamos, mostrarle a la sociedad que existe esa tendencia. De todo tipo, no solamente de orden político, sino de orden social y cultural. Y no solo el medio, Jorge, perdón, a uno le preguntan en la calle, uno dice, no sé, ayer jugaron Barcelona y Real Madrid, y la primera pregunta es ¿quién ganó? Claro. No se están cayendo las torres y en velas, pero se nos están quedando el café. Sí. Última pregunta, una respuesta breve y... Alejandro Santos hablaba de que existe una percepción del miedo a la encuesta y no al debate. Inmediatamente se me viene a la cabeza las elecciones presidenciales de 2006, cuando Álvaro Uribe jamás participó en un debate público con sus inmediatos contrincantes. ¿Cómo explican ese fenómeno político en ese momento si arrasó con Carlos Gaviria en las elecciones presidenciales? Hay un principio político que cuando uno está ganando y se expone, tiene mayor riesgo a que usted, en vez de ganar más, pierda. Entonces no se justifica correr el riesgo. Entonces normalmente los ganadores tienen la tendencia, los que van ganando una contienda tienen la tendencia, digamos, a no asumir muchos riesgos, y un debate es un evento muy riesgoso. A uno en un debate lo pueden pelar, y entonces los ganadores tienden a no exponerse cuando la distancia es tan alta. Obviamente, si las cosas están más empatadas, el debate puede desempatar, pero si el candidato va con una ventaja amplia, lo que va a buscar es poca confrontación con el otro y mucha participación directa, unipersonal con el electorado. Es la misma razón por la cual los candidatos que van perdiendo suelen decir, el candidato de las encuestas no ha querido contestar, o el candidato de las encuestas no ha sido capaz de proponer sobre tal cosa, porque ellos saben que hay que tirarles al de arriba, hay que confrontar con el de arriba. Luego el de arriba se esconde y los de abajo le tiran. Bueno, con eso quisiera que un aplauso para